Ahora vamos a hablar de una de las especies más comunes en el acuarismo. Yo creo que más de lo que debería, pero bueno, es la más común. ¿Y por qué es la más común? Pues que este animal tiene 2000 años en cautiverio. Es el Caraesus auratus, mejor conocido por nosotros como japonés o como simplemente goldfish. Y de este pez, imagínense en 2000 años todas las variedades que se han obtenido de la cría de estos animales en cautiverio. Entonces hay de todos colores, hay de todos tamaños, pero principalmente estos peces necesitan tres cosas. La principal es agua. Son peces que crecen mucho y son muy voluminosos. Si se fijan, si un Caraesus de estas características mide lo mismo que una cebra de largo, pues no va a ser de ancho, entonces va a consumir mucho más oxígeno y todo. Entonces la verdad es que sí, para estos peces por animal, sí se recomiendan de 40 a 50 litros por animal mínimo, ¿no? Entonces eso ya implica que si puedes tener un acuario grande, pues puedes tener unos de estos. Generalmente la gente los compra porque miren, son muy baratos. Ya en un acuario valen 20 pesos. Pues imagínense, pues los compras muy baratos, pero los meten en acuarios pequeños y eso hace que se mueran. La otra es que sí son de agua más fría, que no son tan tropicales, pero aguantan desde unos 16 grados a unos 28, depende del tipo de pez, porque hay unos ya muy sofisticados que sí necesitan agua caliente, no tan agua fría como los menos sofisticados. Pero entonces la gente pues también considera que son de agua fría y a veces el agua sí se enfría mucho. Obviamente entre el agua es más fría, más oxígeno tiene y eso hace que aguanten un poco más en menos espacio. Pero al final del día hay que darles espacio, hay que darles características del agua buena y lo ideal sería mantenerlos por especies. Se pueden venir con otras especies, pero la verdad es que como son tan grandes, ensucian más el agua, necesitas una capacidad mejor filtrante. Obviamente les das de comer más porque pues comen un chorro estos peces más comparado a los otros. Curiosamente no tienen estómago, entonces estos peces necesitarían estar comiendo todo el día porque llega al esófago y se va al intestino. Y bueno, se han sofisticado tanto que hay unos súper bonitos y súper caros y de exposición como estos que estamos viendo aquí. Son bien raros. Miren, esta está nada todo de cabeza, está todo loco, pero son peces muy raros. Tienen dientes, no tienen estómago, tienen sus características medio raras. Y bueno, estos peces se los recomendamos como principiantes, pero acuérdense que hay que poner un acuario lo suficientemente grande para tenerlos cómodamente. No necesitarían calentador en la mayoría de las casas, en la mayoría de los hogares, pero sí necesitan espacio y movimiento del agua para que se oxigene y puedan vivir mucho más tranquilos. Pero miren qué bonitos colores tienen estos animales. Estos sí están muy bonitos. Y estos animales, estos de exposición pueden costar 2, 3 mil pesos. Los que vimos por principio costaban 20 pesos, ¿no? Que es $1. Estos pueden costar 10 veces más eso. Entonces aproximadamente, no sé, hasta $100. Yo creo que puede haber $150 algunos de estos más extraños, ¿no? Son bastante bonitos. Entonces si quieren un japonés, traten de ponerlo en mucha agua, en agua entre arriba de los 20 grados para que esté más cómodo y les va a ir bastante bien con ellos. Viven muchos años, son fáciles de reproducir, pero no se los recomiendo, salen muchísimas crías. Entonces, mejor que lo hagan los profesionales y ustedes compren algunos para que sean su compañía durante muchos años. Y sí hay mucha variedad de colores y de formas, entonces les darán mucho color a sus acuarios. La verdad es que son muy bonitos muchos, miren.